Corría el año 2004 en la República Argentina y recién el país estaba recuperando de la crisis del año 2001. La ciudad de Avellaneda es la más próxima a la zona sur de Capital Federal, ubicada en el primer cordón. Es una de las ciudades más grandes que alberga la cancha de Racing Independiente. Se divide en varias localidades, una de ellas y la más carenciada, Dock Sud. En esta localidad de Dock Sud encontramos varias villas o varios barrios humildes, uno de ellos Villa Tranquila, en donde en esta vivienda de calle de Anfunes al 391, donde se observa la puerta de color azul, sucedió uno de los crímenes más atroces de principios del siglo XXI. El crimen que estamos a punto de comentar en este video. La niña que vemos en pantalla se llamaba Jessica Mariela Martínez. Tenía 9 años y había desaparecido el 19 de octubre del 2003, cuando salió a comprar un regalo con el poco dinero que tenía su padre para su madre, dado que el 20 de octubre en Argentina se celebra el Día de la Madre. Pero lamentablemente nunca regresó y su desaparición fue reportada a varias ONG internacionales. Pero en febrero de 2004, otra adolescente de ese mismo barrio, Mónica Alejandra Vega, desapareció cuando salió de su casa para ir a lo de su tía Adriana, donde se iba a hacer una fiesta. Mónica nunca llegó a lo de su tía y a la mañana siguiente los padres denunciaron a la policía su desaparición. Sin embargo, la policía no ordenó ningún tipo de allanamiento ni rastrillaje en la zona y simplemente indicaron que supuestamente o seguramente mejor dicho, al ser una adolescente se había escapado con algún novio, o lo tomaron como un tema de rebeldía adolescente y no presentaron ninguna denuncia penal a la fiscalía. Aclaramos que la imagen que está viendo fue creada por inteligencia artificial, dado que en los medios de comunicación de ese momento no se publicó ninguna fotografía de Mónica Alejandra Vega. Pero el 20 de febrero de 2004 todo dio un giro inesperado, cuando uno de los vecinos de la primer chica desaparecida, Hugo Bebé Sánchez, fue a la casa de los Martínez, o sea, los papás de Mariela o Marela, la chica desaparecida en 2003, y confesó que su hermano Héctor Anselmo Sánchez, alias el Nene, había matado a la nena, o sea, a Marela, y que el cadáver estaba enterrado en la casa de Anfunes. En este caso, la familia Martínez, ya con la confesión de Hugo Sánchez, acudieron rápidamente a la policía, a la comisaría de la localidad de Dock Sud, en partido de Avellaneda. Y ya que se sumaban 2 desapariciones en poco menos de 6 meses, en Villa Tranquila, la policía en este caso sí decidió realizar un allanamiento en la casa de Hugo Bebé Sánchez. Pero ¿qué sabemos del culpable de Héctor Anselmo el Nene Sánchez? Lo que conocemos es que Héctor, alias el Nene, trabajó en carga y descarga de camiones con su hermano Mario y vivía también con su madre. Mario es el que lo terminó entregando. También consumía drogas varias y a los 16 años conoció a su única mujer Cecilia, con quien tuvo 2 hijos que veía esporádicamente. Era del cuadro de fútbol de Racing y siempre vivió en Avellaneda. Pero su prontuario criminal ya había comenzado en 1996, cuando fue condenado a pasar 6 años de cárcel por acosar sexualmente de una menor de edad. Cuando la policía interrogó a Sánchez y le preguntó por qué había asesinado a la nena de 9 años, él simplemente dijo que fue un ajuste de cuentas, dado que trabajaba como pirata del asfalto para la Policía Federal
Esto significa que la policía de la provincia de Buenos Aires liberaba ciertas zonas o ciertas rutas para que los delincuentes puedan sentirse tranquilos e impunes de robar. Supuestamente la familia de la nena también estaba involucrada en este tipo de delitos, y por un ajuste de cuentas fue que Sánchez mató a la hija de Martínez. Sin embargo, entrevistando a la familia de Martínez, ellos alegan que nunca estuvieron involucrados en ningún tipo de acción criminal y que son simples trabajadores de clase obrera. Durante el allanamiento se encontró el cuerpo sin vida de María Alejandra Vega, la chica que había desaparecido último, por así decirlo, en febrero. El cuerpo todavía estaba fresco, pero tenía rasgos de haber sido golpeada y brutalmente violada. No obstante, el horror fue más fuerte cuando llamó la atención un entrepiso, que es el que vemos en imágenes, construido muy pronto a la fecha del allanamiento, en donde ahí abajo habían enterrado viva, o sea, el nene había enterrado viva a la nena de 9 años, secuestrada en el 2003, que lamentablemente también presentaba rasgos de haber sido violada y ahorcada. Pero aún faltaba algo todavía más macabro a este caso, que de por sí es totalmente diabólico. Y es que al consultarle a el homicida por qué había violado y asesinado a la chica en febrero, a Alejandra, la mayor, él alegó que no tenía un motivo similar a un ajuste de cuentas o un fin económico o de venganza, sino que simplemente un ángel negro le había pedido que viole y asesine a esa chica simplemente como ofrenda a esa deidad. El homicida no quiso pronunciarse, por lo menos públicamente, sobre su tipo de creencias o qué era este ángel negro. Sin embargo, las pericias psiquiátricas determinaron que el asesino estaba en pleno uso de sus capacidades y no tenía ningún tipo de delirio del orden místico. O sea, es imposible que haya escuchado voces o haya visto algún tipo de alucinación como un ángel negro, por ejemplo, que le haya pedido que asesine a esta chica desconocida. Por ende, algunos investigadores de lo paranormal alegan que pudo tratarse de un caso no de posesión, pero sí de ofrenda a San la Muerte, una deidad pagana utilizada más que nada por los delincuentes, pero nunca más volvieron a ahondar sobre esta cuestión. Otro de los puntos terroríficos e insólitos fue que la policía encontró a Sánchez temblando de miedo, escondido en su casa y cubierto de cuero de oveja, así como escuchan, estaba escondido abajo de un montón de pieles de oveja. Condena firme, se lo dispuso a cumplir pena en Sierra Chica y luego en el penal de Batán, donde su conducta fue excelente y también obtuvo muy buenas calificaciones, dado que comenzó a estudiar. Pero sucedió que el 27 de enero de 2017, justo 13 años después de haber sido encarcelado, fue encontrado ahorcado con sus propias sábanas adentro de su celda, y con él murió el misterio. Si les interesa el caso, a continuación les dejo un fragmento de una entrevista que se le realizó a la familia Martínez, la familia de la nena asesinada de 9 años, donde ellos, justamente explican que no están relacionados al crimen de Pirata del Asfalto y otras cuestiones que profundizan. Gracias por escuchar, saludos a todos. Me llama y me dice,
mirá que Marela no aparece por ningún lado, ya la busqué por todos lados, habidos y por haber, y no aparece. Sería prohibido olvidar Marela para que deje de ver más Marela, que todos los años siempre hay Marela. Eso sería un gran alivio. De la casa desapareció. Eran las 11:30 en punto. Yo estaba con una amiga tomando mate acá. Ella me trajo una rosa roja para mí y le dio una a mi amiga ese día. Y se fue. Y le dije, Marela, anda y vení. Y me dijo que sí. Hoy vengo, mami. Y ese fue el último abrazo que recibí de mi hija. Un vecino, el nene Sánchez, la había tomado de un brazo y metido a la fuerza en su casa. Una vecina había visto todo y fue a contárselo a los padres de la nena. Me dice que salió un señor que vive ahí a la vuelta, me dice, la agarró del brazo, me dice, y entraron a esa casa, me dice. Le agarré, lo llamé a él y le dije, le digo, lo de la vuelta, que son los Sánchez, saben dónde está mi hija. Y él agarra y me dice, no, no puede ser, me dice. Si ellos vinieron a preguntar si precisabas ayuda, me dice, o algo de la nena. Ellos vinieron, los Sánchez vinieron a ofrecer ayuda. Sí. Sabiendo lo que había pasado con la nena. Los papás hicieron la denuncia, pero el fiscal parecía negarse a allanar la casa del nene Sánchez, la misma que 4 meses después fuera popularmente bautizada la Casa del Horror. A los 3 días de desaparecida, el propio nene Sánchez invitó al padre de Marela a revisar la casa. Y entró. El asesino y el hermano me llamó y me dijo, si querés buscar en mi casa, buscá, porque ellos ya estaban medio sospechando que nosotros sospechábamos de ellos, sí, ¿no? En cierta forma. Y yo entré, después se suma otro testigo que vivía enfrente, en un galpón, en el entrepiso del galpón, donde él desde ahí observaba el patio de los Sánchez y los había visto cavando un pozo en el medio del patio. No entiendo cómo pasaron 4 meses. Eso es lo que no entiendo. Los vecinos vieron todo. Sí, hay una respuesta para eso. No viene el caso, pero hay una respuesta. ¿Cuál es? ¿No? Contale la respuesta. La respuesta es que los Sánchez trabajaba para toda la primera. ¿Convivencia? Sí, y ellos los tenían que cubrir porque eran trabajadores de ellos. ¿Entendés? Pero cubrir a un violador de una nena de 9 años. Sí, lo descubrieron. Nosotros, los familiares, no podíamos llegar a un allanamiento en concreto en esa casa porque ellos manejaban piratería del asfalto. Finalmente se hicieron 2 allanamientos, uno con perros que indicaron que la nena estaba ahí, pero se siguió desviando la causa. Los perros marcaron donde mi hija estaba enterrada. El pozo. El pozo. Eso se puede buscar, incluso lo pueden buscar ustedes. Sí, tiene que haber un registro de lo que los dueños perros declararon. Es decir, los vecinos vieron, los perros determinaron el lugar donde estaba enterrada mi hija. Y sin embargo tardaron 4 meses en entrar. Ahí no se llegaba porque si se descubría eso, se iba a descubrir piratería del asfalto. Un día el padre, harto de tantas pruebas desestimadas, decidió entrar por las suyas a la Casa del Horror. Encontró el cadáver de otra nena, de 13 años, que había corrido la misma suerte de Marela. Había sido violada, asesinada y enterrada en un pozo. Me agacho, la miro a ver si era mi hija y no era. ¿Te das cuenta? Y casi inmediato entró toda la policía, que yo ya había llamado, ¿no? Sí. Y bueno, ahí sí no tuvieron más remedio porque yo me planto en la casa, ¿no? Y te digo, bueno, hasta que no empiecen las excavaciones de acá no me muevo. Pero la historia no termina aquí. 8 meses después la policía vino a buscar al padre de Marela. Lo encarcelaron acusándolo de pirata del asfalto a él. Estuvo 2 años preso.
Estuve 4 meses en una mazmorra en Monte Grande, en la dehiguía de Monte Grande. Y después me llevan a una cárcel de máxima seguridad en el medio de la provincia, Alvear. Había intereses de por medio. ¿Ves una casa de un pirata al asfalto acá? Ni auto tengo, ando en una bicicleta. ¿Qué edad tendría ahora Mariela? 19 años. ¿Cómo se le imagina? Estudiando. Acá, en casa todavía conmigo. Estudiando para maestra jardinera. Estaría bien. Estaría prohibido olvidar Marela